Hemos organizado estas jornadas de cultura libre y bueno, somos una asociación que pretende fomentar la investigación social en la universidad. Está abierto a todo el mundo de cualquier carrera, en realidad de cualquier carrera que pueda tener alguna relación con el ámbito social. Acabamos de sacar el tercer número de nuestra revista, que también está abierta para todos los estudiantes que quieran empezar a publicar. Y bueno, nada, esta primera sesión de las jornadas va a ser más de carácter introductorio para que aquellos que no estéis familiarizados con los términos pues podáis no perderos mucho. Luego va a haber una mesa de debate y luego mañana ya habrá 3 sesiones que serán talleres para aplicar un poco lo que hemos aprendido, los conceptos que hemos aprendido a, bueno, un poco más nuestra vida cotidiana. Y nada, pues damos paso a Rubén Blanco y nada más. Bueno, muchas gracias a, sobre todo Marta, que es con la que he tenido el contacto, y también a ISU, a la asociación, que es la que me ha invitado para comenzar hoy. Vamos a ver, el título, debo confesar que yo no lo he puesto. De todas maneras, si lo hubiera puesto, posiblemente se parecería mucho a ese. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué voy a hacer? Hay un par de cuestiones. Por un lado, cultura libre, y por otro lado, software, y por otro lado, implicaciones sociales. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar, básicamente, de eso que, bueno, puede ser cultura libre. ¿Estos funcionan? Vale. Perfecto. Vale. Bueno, entonces, voy a hablar del concepto cultura libre, pero un concepto muy amplio. Básicamente, hoy en día, el concepto de cultura libre tendría como 3 grandes patas. FLOSS, free, libre, open software, que sería todo lo relacionado con software, básicamente no solamente con Linux, GNU Linux, sino también con todo el mundo, con sistemas Unix, derivados, BSD y cosas muy peculiares que hay hoy en día en torno a eso que se denomina software libre, pero también código fuente, open source, etcétera. Luego lo desarrollo. Luego también la otra segunda gran pata es ese concepto de cultura libre. Básicamente un fenómeno que se deriva o que surge a partir del concepto Creative Commons, que es a partir de la organización y de figuras como LESIG y demás, ¿no? Que también hablaré de ello. Y luego, por último, la tercera pata de ese gran mundo, cultura, conocimiento, software, etcétera, sería esto que hoy en día se viene a hablar de conocimiento abierto. Yo ahí digamos que introduzco, pues Open Knowledge, Open Access, Open Data, todo aquello que hoy en día se etiqueta con Open, ¿vale? Bueno, empezamos. Software libre. Básicamente, ¿qué demonios es el software libre? Bueno, esa frase es de Richard Stallman, el que desarrolla, el que inicia, ¿no? A ver, en inglés hay un problema semántico con la palabra free, ¿no? Free significa por un lado libre, pero por otro lado también gratis. Entonces, la mejor manera que en su momento tuvo Stallman para especificar y para hablar de free en el sentido libre y no free en el sentido gratis es hablar de, software libre es como la libertad de expresión, libertad libre, y no como cerveza gratis, ¿vale? Entonces, software libre es software libre, no software gratis. En la inmensa mayoría de los casos, entre comillas, si usáis software libre, estamos acostumbrados a que el software libre, en la inmensa mayoría de los casos, sea gratis. Pero cuidado, no necesariamente tiene que ser gratis. Ya no solamente vía donaciones, sino vía incluso programadores o empresas que cobran dinero por ese software, pero tampoco por cuestiones de mantenimiento, sino por cuestiones de programación, programar, ¿vale? Este es un tema complejo, legal, yo ahí no me meteré. Si tenéis alguna duda, os lo comento y tal, pero en principio la idea es esa. Bueno, ¿por qué demonios esto del software libre? A ver, ¿qué demonios hay en la cabeza de un tipo como Stallman en los años 80 para que de repente se le ocurra empezar a plantear esto del software libre? Bueno, básicamente hay como 2 grandes ámbitos o razones o motivos por los cuales Stallman se plantea esto del software libre y hoy en día la inmensa mayoría de la gente se plantea por qué usar software libre o por qué no usarlo. Un primer gran bloque
de las razones o los motivos tiene que ver con razones, lo que yo denomino prácticas, utilitarias, pragmáticas. Prácticamente son las razones que la inmensa mayoría de la gente tiene para cuando se aproxima como usuarios, por ejemplo, ¿no? Cuando nos aproximamos al software libre. Bueno, tenemos una cosa que en principio como usuarios normales y corrientes no nos preocupa, pero si, digamos, tienes inquietudes, tienes conocimiento de programación, etcétera, sí que es fundamental. Y esta es una de las cuestiones básicas en cuanto a las razones prácticas. Disponibilidad del código fuente. Es decir, puedo acceder al código con el cual están elaborados los programas. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, puedo analizar errores, puedo corregir si dispongo de los conocimientos necesarios. O al menos como usuario sé que ese código está disponible y que hay gente que tiene conocimientos necesarios como para poder acceder y corregir esos errores. Pero también, por ejemplo, en la época en la que vivimos, en esta época de paranoia generalizada, por ejemplo, todo lo que se ha desarrollado a través de las declaraciones de Snowden en torno a la NSA, todo lo que significan puertas traseras, caballos de Troya y todo este tipo de programitas que se introducen dentro de otros programas, tal y cual, pues digamos que a través de la disponibilidad del código fuente se pueden hacer análisis, se pueden hacer auditorías, hay gente que lee código fuente y ve cosas raras, y entonces se puede detectar, ¿no? En los últimos meses surgió una gran polémica con Linus Torvalds, que es otro de los... el otro gran gurú, ¿no? Que es quien desarrolla realmente el kernel de Linux, ¿no? En torno a si había recibido presiones o había recibido algún tipo de incentivo económico por parte de la NSA para introducir en el kernel de Linux algún tipo de puerta trasera, ¿no? Entonces hubo una polémica en la cual, bueno, Linux lo dejó o no lo dejó claro, bueno, el caso es que se generaron ríos de tinta. Afortunadamente, el código fuente del kernel de Linux está disponible. Y no solamente es el núcleo de personas que trabajan en desarrollar continuamente ese kernel, sino cualquier persona puede cogerse los millones de líneas de código, si tiene tiempo, y analizarlo, auditarlo, ¿vale? Bueno, calidad. Bueno, habría mucho que hablar sobre, y hay mucha mitología en torno a que si esa disponibilidad de código fuente significa que el código, los programas son de más calidad que los programas privativos, ¿no? Bueno, digamos que forma parte de la mitología, forma parte de ese aura del software libre, ¿no? Se supone que es de mejor calidad, puesto que es auditado, hay un montón de gente que está trabajando sobre ese código fuente, puede mejorarlo, puede corregir errores, frente a lo que es código privativo, que son solamente unas poquitas personas las que tienen acceso a ese código y tal. Bueno, sobre esto hay ríos de tinta también, hay estudios que hablan de que sí que es mejor o no, depende también de los programas, porque dentro del mundo del software libre también es un mundo muy heterogéneo. Eso podemos dedicar, si os apetece, ya a meternos en cuestiones técnicas un poquito más profundas para hablar realmente de este tema, pero bueno, se supone que hay calidad, vale, seguridad, evidentemente, aquello que puede ser analizado, que puede ser estudiado por cualquier persona, obviamente que tenga los recursos cognitivos y el conocimiento, pues siempre digamos que estará sujeto a mayor escrutinio público, por lo tanto, cualquier tipo de código malintencionado, cualquier tipo de programa o de lo que sea puede ser detectado frente a lo que pueden ser los programas privativos, pues empezando por Microsoft y terminando por cualquier programa privativo de los que tenéis instalados en vuestro ordenador, puede tener cosas que, en fin, pues no se sabe muy bien a qué responden o lo que sea y tal. Bueno, este también es otro tema. Autonomía e independencia. Este en los últimos años es uno de los grandes caballos de batalla que hoy en día están reivindicando no solamente individuos, instituciones, sino, por ejemplo, también gobiernos. Ahora mismo Ecuador ha adoptado como política de Estado la adopción de software libre. ¿Por qué? Bueno, aparte de cuestiones políticas, filosóficas, éticas y también éticas y demás, digamos que aquí lo que está apostando Ecuador es por la independencia y por la autonomía tecnológica, ¿vale? Pero igual que Ecuador como país, ahora mismo hay multitud de instituciones, ayuntamientos, por ejemplo, Múnich, varios, ¿no? No recuerdo ahora más, en los cuales están llevando a cabo migraciones de lo que es software privativo a software libre en sus ordenadores, en cuanto a lo que van a ser sus programas y este tipo de cuestiones, ¿no? Esta también es otra de las razones interesantes. Vale, llegamos al segundo bloque, ¿no?, de motivos y razones por las cuales elegir software libre. Personalmente, yo estoy aquí, ¿vale? Hay razones éticas y filosóficas que de alguna manera a mí desde hace muchos años me impulsaron a asumir
en la medida de lo posible, utilizar software libre. Por la razón, libertad. No dependo de nadie, excepto de la comunidad, por supuesto. Es decir, dependo de gente que en un momento determinado asume desarrollar un kernel, asume desarrollar un sistema operativo. Linux en el 91, Stallman en el 85 creo que es, bueno, ahora sale, ¿no? Y luego montones de personas, de programadores individuales, de chavales o gente más mayor, que de repente se les ocurre desarrollar un programita, yo qué sé, cualquier chorrada, ¿no? Y de repente tú que tienes una necesidad para hacer tal cosa, buscas y de repente encuentras ese programita que ha sido desarrollado por no sé quién, lo coges, lo introduces en tu ordenador, lo corres, lo mueves y de repente funciona. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué es lo que haces? En un momento determinado le puedes enviar un correo a ese programador, a esa persona, tío, me ha salvado la vida. O si, por ejemplo, esa persona trabaja con donativos, ¿no? Hay muchísimos dentro de lo que son los sabores, entre comillas, de Linux, ¿no? Lo que son las distribuciones, hay distribuciones muy pequeñitas mantenidas por una persona, por dos personas, que te las puedes instalar en tu ordenador y entonces le puedes hacer un donativo, no solamente a esa persona, sino también luego a lo que son las grandes distribuciones, ¿no? Ubuntu hoy en día es la gran conocida, pero junto con estas Debian, Fedora, OpenSUSE, etcétera, ¿no? Bueno, no dependo de nadie, solamente dependo de la buena voluntad de la gente. Y en la medida de mis posibilidades, yo también intento ayudar con la comunidad. ¿Cómo? Ay, me adelanto, creía que lo ponía aquí. Bueno, luego hablaremos de los grupos de usuarios y ese tipo de cosas. ¿Cómo? Pues yo qué sé, ayudando con traducciones, ayudando con la evangelización, esto que estoy haciendo ahora, ¿vale? Es tratar de, como diría Stallman, ¿no? De expandir el verbo divino, ¿no? La palabra y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de libertad, además de este tipo de cuestiones, también estamos hablando de lo que es lo que Stallman en su momento plantea como los 4 principios, las 4 libertades básicas del software libre, ¿no? La 0, libertad de usar programas con cualquier propósito, ¿vale? Cualquier programa, software libre y cualquier propósito, da igual, por necesidades de trabajo, por divertimento, por lo que sea, ¿vale? Libertad para usarlo. Nadie te dice sí, no, simplemente ahí está, tú lo usas. Puedes usarlo con una finalidad determinada, para procesador de texto, pero también puedes usarlo para una finalidad, yo qué sé, para generar un fork sobre ese programa, para desarrollar tú si tienes conocimientos, otra cosa mejor o para mejorarlo. Da igual, da igual. Libertad para usarlo. Libertad 1, libertad para estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. Evidentemente aquí, si tienes siempre, ¿no? Siempre hay que hacer mención a esto, es el gap que existe, ¿no? Entre lo que serían aquellos que disponen de ese conocimiento, programadores o gente experta, y aquellos usuarios, ¿no? Pero bueno, si tú dispones de los conocimientos mínimos, puedes acceder al código fuente que está disponible y puedes corregirlo, mejorarlo o incluso generar tu propia versión, tu propio fork, tu propio derivado, ¿no? Programa derivado de ese previo, ¿no? Libertad de distribuir copias. Es decir, ¿vale? Te bajas una distribución Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, la que quieras, ¿no? La grabas en un CD o hoy en día en una memoria USB, donde quieras, y además de instalártelo tú, sácale copias y se lo regalas a tus amigos. O incluso puedes montar con la familia, con tus amigos o con lo que sea, la System Party, ¿no? Te montas una fiesta de esta de instalación y le enseñas a la gente cómo instalarlo. Y además repartes, ¿no? Es decir, no hay que dar explicaciones, no hay que pagar, no hay que... En principio, eres libre de distribuir las copias. De igual manera que a ti te las han distribuido de alguna manera, tú puedes redistribuirlas, ¿no? Y luego la tercera, que es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? A ver, no quiero meterme en jaleos legales, pero aquí hay una de las cuestiones claves en torno a lo que es software libre, ¿vale? A ver, por un lado estaría lo que se denomina, no sé si meterme en estos jaleos, pero bueno, muy rápido, para intentar aclarar una cosa que es muy importante. En software libre hay una cosa que se denominan binarios, que es el programa que tú realmente estás corriendo en tu ordenador, y luego lo que es el código fuente de ese mismo programa, ¿vale? Van por separado.
Cuando tú coges una distribución, si alguien usa Ubuntu o usa algún otro tipo de distribución, tú cuando te descargas esa distribución, la 12, la 13 o la que sea, te estás descargando solamente los archivos binarios, solamente los archivos que pueden funcionar en tu ordenador. Cuidado, a no ser que que tengas suficientes conocimientos como para que cojas el código fuente que está en otro sitio, está en un repositorio público al cual tú puedes acceder y descargártelo y lo compiles en tu ordenador. De hecho, hay distribuciones que no tienen binarios. Gentoo, por ejemplo, tienen código fuente que lo que tú haces es descargarte ese código fuente, esos programas en código fuente, y lo compilas en tu ordenador. ¿Qué ventaja tiene eso? Que lo estás compilando para tu ordenador, estás afinando ese programa específicamente para lo que son las características técnicas de tu ordenador. Pero esto es otra historia, a lo que yo voy. Por un lado, binarios y por otro lado, código fuente, ¿vale? Si tú eres programador y tú programas código fuente y compilas ese programa que se lo vendes a alguien, ¿vale? Aquí hay una cuestión fundamental. Cuando haces público ese programa, yo puedo cobrar como programador por ese programa de software libre a una empresa o a alguien. Puedo cobrar. Y esa persona puede quedarse con el binario y con el código fuente. No está obligada a distribuirlo. Ahora bien, si esa persona distribuye el binario, distribuye significa que se lo deja a un amigo, se lo pasa. O si lo quiere vender, da igual. Tiene que automáticamente adjuntar el código fuente, ¿vale? Esto es muy importante porque da lugar a muchos equívocos sobre si el software libre no puedes cobrar por programar el software libre, o sea, por hacer programas de software libre. Puedes cobrar. Lo que pasa es que la condición clave es el código fuente. Cuando tú programas, cuando tú le vendes a alguien un programa de software libre con licencia GPL, luego lo veremos, tienes que adjuntar el código fuente. Y esa persona a quien se la has vendido, si se lo guarda y lo usa él, nadie le obliga a distribuirlo. En cuanto que lo distribuya significa que en cuanto se lo pase a un colega, o si lo quiere vender, tiene que adjuntar código fuente. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión importante que seguro que a alguien se le pasa por la cabeza, de esto de la imposibilidad de ganar dinero programando software libre. Es posible. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay un elemento legal que es clave. El código fuente siempre tiene que ir con el binario, siempre tiene que ir, o al menos tiene que estar en repositorios públicos a los cuales se pueda acceder. ¿De acuerdo? Siempre y cuando hay terceros por medio. Si tú se lo vendes a alguien, a una empresa o a una persona concreta, esa persona o esa empresa concreta, si no lo distribuyen, si no lo hacen público, no hay, ¿vale? No hay código fuente ni binario. Esa persona se queda con él. En cuanto se distribuye, hay terceros, entonces sí. ¿Vale? Por eso lo de hacer públicas las mejoras. Bueno, disponibilidad de código fuente, por lo tanto, vuelvo a decir que es la clave. Y aquí está otra clave. Yo lo he planteado antes, ¿no? Es decir, lo de la confianza. La comunidad. La clave del software libre es la comunidad. Comunidad que estaría compuesta desarrolladores, programadores, eso que entre comillas se denomina hackers. Bueno, es una palabra bastante peculiar, pero bueno, todo tipo de personas que desarrollan, programan, etcétera, ¿no? El gran gurú, Stallman, en el 85 funda la Free Software Foundation y a partir de entonces genera el proyecto GNU. El GNU es una cosa muy friki de los ingenieros, que es GNU is not Unix, bueno, es un acrónimo. Y luego también está la famosa anécdota, ¿por qué de repente alguien que trabaja en el MIT, en el departamento de computación, con una carrera muy brillante, además, no sé si lo habéis visto alguna vez a Stallman, viene muchísimo a España. Aquí, bueno, pues por circunstancias, tiene un público muy... Entonces, no sé si lo habéis visto en directo, es una persona muy especial y tal, ¿no? ¿Por qué demonios a esta persona se le ocurre montar todo este Cristo, montar toda esta película del software libre en el 85? Está la famosa anécdota de que en su departamento, pues en aquellos momentos, los primeros ordenadores que había y toda la cacharrería, impresoras y demás, de alguna manera eran la gente del departamento, en el MIT, quienes se encargaban de generar sus propios programas
para que esos ordenadores, esas impresoras funcionaran, ¿vale? Y esos programas se distribuían entre esa comunidad de académicos y de científicos, ¿no? Entonces, un buen día, cuenta Stallman que recibieron una impresora, IBM, una marca de estas, y era ya una impresora que traía software privativo, ya traía un tipo de software específico de la propia compañía. Entonces, cuando Stallman fue a imprimir, no pudo hacerlo porque ya tenía un software, entonces se cabreó mucho y a partir de ese momento decidió que esto no podía ser. Es decir, que ese avance por parte de las empresas privadas de ir cada vez controlando más lo que era el software de los aparatos, cercándolo, convirtiéndolo en un ámbito privativo, porque dijo, hasta aquí hemos llegado, y entonces a partir de ese momento monta lo que es la gran revolución que llega hasta nuestros días, ¿no? Ese concepto de software libre, el proyecto GNU, etcétera. Bueno, y el otro gran gurú del asunto es Torvald, Linus Torvald. En el 91 es quien lanza la primera versión, la 0.1 del kernel de Linux. También, otro tipo muy peculiar, muy peculiar. Es decir, si Stallman es peculiar, Linux todavía más. ¿Cuál es la razón para que a Linux se le ocurra esto del kernel? El kernel básicamente es el núcleo, literal, el núcleo de lo que es una distribución para que pueda funcionar dentro de un ordenador. El kernel, pero luego habría que añadir desde lo que es el interfaz, lo que es el desktop, ¿no? Hasta lo que es el procesador de textos, el navegador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que son esos programas que hay, ¿no? Básicamente lo que hace el kernel es permitirnos que un ordenador pueda funcionar y luego le vamos añadiendo diferentes programas de acuerdo con nuestras necesidades. Bueno, Linus Torvald en aquella época era un estudiante en ciencias de la computación en Oslo, Finlandia, sí, ¿no? O Helsinki, esto, siempre me olvido. Y entonces el tipo se plantea como proyecto fin de carrera generar un núcleo basado en Unix, ¿no? En una distribución que había por entonces de Unix. Bueno, del resultado de ese proyecto de fin de carrera surge Linux, el kernel, Linux, ¿vale? Parece ser que Linux por aquella época había oído ya hablar de la filosofía de Stallman, software libre, entonces básicamente lo que hace es introducir determinadas herramientas, el compilador GNU GCC, y luego también, digamos, que introducir a ese kernel que le está desarrollando, a ese sistema operativo, le introduce la GPL, le añade la licencia pública general, que es la que genera Stallman, ¿no? Y a partir de ese momento libera el código en Internet. En aquella época, bueno, Internet evidentemente era una cosa muy restringida, sobre todo al ámbito académico. Libera esa primera versión y a partir de entonces pues empiezan a producirse todo tipo de feedback y todo tipo de respuestas por parte de gente que va mejorando. Y bueno, llegamos hoy en día a lo que es el kernel de Linux, que es la gran columna vertebral de lo que es el software libre, ¿no? Bueno, junto con lo que serían programadores, hackers, también tenemos aquí la otra gran parte de la comunidad, de la cual muchos de nosotros que estamos aquí formamos parte de una manera u otra, ¿no? Voluntarios, colaboradores, pues desde traductores hasta, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no?, que puedas hacer por el mundo del software libre, hasta lo que es simplemente usuarios, que lo que hacen es usar software libre, ¿no? En este sentido, por ejemplo, es interesante el papel, hoy en día no tanto, pero en su momento, sobre todo en los años 90, tuvo un papel crucial, y en la última década, que son los grupos de usuarios de Linux, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que en la Complu, en la Facultad de Informática, hay un grupo, lo que pasa no es muy activo y tal, pero bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de Madrid, hay varios grupos, aún todavía hay alguno que otro histórico, en la Carlos III siguen funcionando, el grupo de usuarios Linux, yo creo que es de los más activos, y luego poco más, ¿no? Vale, aquí tenemos lo que es lo que da sentido legal al software libre, que es la General Public License, la GPL, la licencia pública general, cuya última versión, la V3, es del 2007, y de alguna manera es la licencia que tú introduces en todos aquellos programas que tú programas bajo lo que es esta filosofía software libre, ¿no? Cuidado, junto con la GPL hay multitud de licencias que irían acompañando a ese concepto de software libre. Esta es una de las muchas. Pero luego hay licencias tipo Open, tipo BSD, que es una distribución basada en Unix, la Berkeley Software Distribution,
que tiene unas peculiaridades. Luego hay todo un montón de guerras entre cuál es la licencia más libre, la menos libre. Bueno, no sé. La GPL no necesariamente es de las más libres, cuidado, ¿eh? Es una GPL es una licencia que básicamente lo que quiere es mantener el software bajo esa licencia dentro de la comunidad. Le pertenece a la comunidad, ¿vale? A la comunidad que de alguna manera imaginariamente se consideran que están dentro del proyecto GNU, dentro de lo que es la filosofía de Stallman del software libre. Pero, por ejemplo, licencias libres radicales, BSD. Simplemente, si quieres usar mi código fuente, mi programa, quieres programar a partir de él, por ejemplo, cítame, punto. Literal, cítame. Es decir, cita que el programa que tú has desarrollado proviene de este programa. Punto. Por ejemplo, es una licencia muy radical, ¿no? Incluso hay otras, yo qué sé, pues Apache, ¿no? Que es la Fundación Apache. Apache es un software para páginas web, pues tiene su propia licencia. Bueno, hay multitud de licencias, ¿no? Todas muy variadas y peculiares. La más famosa, esta. Y bueno, y luego estaría lo que es el resumen de la filosofía de Stallman, de la filosofía del software libre, que es ese concepto de copyleft. Dice, al redistribuir han de cumplirse ciertas condiciones que garantiza que quien recibe el programa de cualquiera tercera parte lo recibe como software libre, ¿vale? Es decir, es esa idea de que el software se tiene que seguir manteniendo libre. Cuidado, el concepto de libre, evidentemente, ligado al concepto de la licencia específica en cada momento, la GPL, me refiero. Pero la idea es que ese software le pertenece a la comunidad. Nadie puede apropiarse de ese software. De hecho, la GPL, esta licencia, a lo largo de todo el tiempo que lleva funcionando, ya ha sido puesta a prueba en tribunales, especialmente en Estados Unidos, en el sentido de compañías que se han apropiado de programas de software libre con licencia GPL sin cumplir las condiciones que establece la licencia. Y de alguna manera los tribunales han puesto orden en Estados Unidos, han reconocido la validez de la licencia de la GPL, ¿no? Una de las grandes polémicas es muy interesante porque es una de las grandes compañías, es Cisco, que es la gran compañía productora, entre otras cosas, de modems, routers y todo este tipo de cosas. En la inmensa mayoría de sus routers, lo que es el firmware, el software que mueve esos routers, utilizan licencia GPL, es software libre con GPL. Lo que pasa es que ellos, digamos que han intentado siempre apropiarse y tal, pero han sido denunciados y entonces lo que tienen que hacer es liberar ese software, reconocerlo y ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí estarían lo que serían los tres grandes ejes, ¿no? La Free Software, el proyecto GNU y la Linux Foundation, ¿no? Serían las tres grandes etapas. Bueno, paso a la segunda etapa. Voy a ir, 5 menos cuarto, voy a ir muy rápido. Cultura libre. Aquí no, bueno, voy a intentar ir. Básicamente la cultura libre, el concepto tiene que ver con la libertad en la distribución y modificación de trabajos creativos. Trabajos creativos. Entra todo. Desde software hasta literatura, pintura, incluso, yo qué sé, lo que sea, música, etcétera. Todo. A ver, cultura libre englobaría desde lo que es el extremo, dominio público, bien sea por cuestiones legales, obras que de alguna manera ya han agotado el tiempo de copyright, de derechos de explotación, es decir, depende de las legislaciones de cada país, entre 75 y 100 años, ¿no? Ahora en Estados Unidos, de aquí a poco, se va a producir una gran polémica, de nuevo otro gran debate en el Congreso en torno a, una vez más, las obras de Disney. Es decir, si no recuerdo mal, en un par de años, ¿qué obra es de Disney que cumple y entraría en dominio público? No recuerdo. Entonces se supone que Disney presionará y los grandes lobbies de la industria cultural presionarán para que se vuelva a ampliar el plazo de explotación, ¿no? Entonces, por un lado estaría en dominio público. Incluso nosotros mismos, cualquier obra creativa nuestra, podemos donarla a dominio público. Lo que pasa es que también, cuidado con esto, porque las normativas legales de cada país son peculiares. A ver, hago un pequeño paréntesis también, que ahora se está legislando en torno a la propiedad intelectual. En España, la ley de propiedad intelectual reconoce dos derechos. El derecho inalienable del autor, autora, que es el derecho moral. Nadie puede quitarte la autoría. Es decir, nadie puede decir que si tú has dibujado un trazo
en una servilleta, eso no es tuyo. Ese es tu derecho moral e inalienable. E incluso tú no puedes renunciar a él. Tú eres el autor o eres la autora, ¿vale? Y luego estaría, por otro lado, los derechos de explotación, que son los derechos económicos, que es el gran quid de la cuestión, ¿no? Que es donde entran todas las grandes agencias de explotación de derechos de autor, todo este tipo de jaleos, desde la SGAE hasta esto, ¿no? Entonces, dominio público significa que los derechos de explotación de tus obras los cedes, renuncias. Es decir, yo no quiero cobrar por este cuadro que he hecho, simplemente es dominio público. Vale, yo no voy a poder negar que soy su autor, nadie va a poder apropiarse de la autoría de esa obra, pero sin embargo yo quiero que ese cuadro o que esa fotografía o que esa novela, la gente haga lo que quiera con ella, incluso que haya una editorial que edite la novela y gane dinero con ella. Me da igual, ¿vale? Eso sería dominio público, es decir, lo más radical. No quiero saber nada en torno a la explotación y al uso de esa obra. Frente a eso, evidentemente, copyright, ¿vale? Propiedad intelectual, todo el tinglao que hay montado, y entre medias, el concepto de Creative Commons, bueno, ahora estamos en la versión 3, 2006, que es algunos derechos reservados. Vale, yo, individuo, decido qué quiero hacer con los derechos de mi obra. No la legislación vigente que me dice que todos los derechos son míos, los derechos de explotación le pertenecen a no sé quién, esto no sé qué, tú no puedes copiar, tú no puedes redistribuir. No, no, no. Yo quiero decidir qué demonios permito y no permito con mi obra. Mi obra, que puede ser desde una composición musical, vuelvo a repetirlo, hasta software, entre comillas, o hasta una novela o hasta un dibujo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento, vale, que se me reconozca o que no se me reconozca. Copia, distribución, reproducción, con reconocimiento de autoría o sin reconocimiento. No comercial o comercial, es decir, que mi obra no tenga fines comerciales, permito que se copie, pero que no tenga fines comerciales, o permito que se copie y que la exploten, me da igual, aunque yo no me lleve un duro, ¿vale? O, por ejemplo, no derivados, es decir, yo quiero que mi obra sea íntegra, se transmita íntegra, o permito que mi obra se vaya variando. Una novela de estas en plan moderno, ¿no? Porque la novela la gente vaya añadiendo cosas, pues ya está, o no, mi novela es mi novela. Da igual, la clave, yo soy quien decide, el autor. Esto es muy importante. Frente al concepto Stallman de comunidad, el concepto Lessig, Loren Lessig, de individuo. ¿Vale? Es decir, si yo elaboro un programa y le añado la GPL, la licencia general pública, ese programa no es mío, ese programa es de la comunidad. ¿Vale? Sin embargo, si yo dibujo un cuadro y le introduzco una licencia Creative Commons como yo quiera, yo soy quien está eligiendo. No es la comunidad quien me obliga a decirme que esto es así, soy yo. Esto es también un debate muy interesante que da para mucho, ¿no? Podemos tratarlo. Y este, por ejemplo, sí que sociológicamente y políticamente es muy interesante también, entre comillas. En términos de política, a mí me parece muy... para hablar de este tema, lo que son los dos grandes paradigmas de los 90, ¿no? Comunitarismo, cosmopolitismo. Estamos ahí, ¿no?, hablando de esos temas. Bueno, compartir igual, en fin, aquí tengo lo que son diferentes posibilidades, ¿no?, que tú tienes para elegir a la hora de establecer esa licencia, ¿no? Creative Commons, vale. Incluso, bueno, hubo un gran debate hace unos años en torno a lo que era una licencia Creative Commons libre. ¿Cómo era cómo la llamaban? ¿Cómo la llaman? La cero, ¿cómo la llaman esta? La Creative Commons cero, ¿verdad? Que es la que otorga libertad absoluta, ¿no? Prácticamente la idea sería el dominio público, pero claro, introducir concepto de dominio público dentro de lo que es todo el armazón Creative Commons, ¿no? Entonces también se generó una licencia en esos términos, ¿no? Con lo cual se puede elegir. Bueno, Loren Lessig, que es en 2001 quien inicia todo el proceso Creative Commons, ahí tenéis un poco los datos. Vale, conocimiento abierto. La tercera pata, voy a ir rápido. Bueno, hay, como os decía antes, ¿no?, todos esos términos modernos en los cuales se introduce la palabra open. Open Knowledge, Open Access, Open Data, todo esto, ¿no? Hay varios sitios, ¿no? Open Knowledge Foundation, Wikipedia, que es el gran ejemplo de conocimiento abierto hoy en día,
o PLOS, que es el Public Library of Science, que es la primera y gran plataforma de publicación, siguiendo filosofía Open Access, etc. Bueno, hasta ahí 3 patas, ¿vale? De lo que es un poco el fenómeno este de cultura, conocimiento, software libre. Esta es la segunda parte, que es donde yo introduzco ya un matiz más personal, ¿vale? Es decir, ahora esto que os voy a contar es el matiz personal mío, hablando sobre estos temas, y que tiene que ver, por un lado, con mi trabajo académico, investigador, pero también tiene que ver con el lugar en el que estamos. Básicamente, hablar aquí de software es un poco exótico. Hablar de cultura, bueno, menos. Hablar de conocimiento quizás menos, pero de lo que yo voy a hablar sí que estamos en el entorno adecuado para hablar de ello. Stallman estamos hablando del año 85, 1985, Linux 1991, LESIC 2001, ¿vale? Yo voy a hablar de comunidad científica académica. Estamos hablando en Occidente de unos siglos, estamos hablando de siglos atrás. Al final os daré el quid de la cuestión. Vale, hay una cosa que se llama etos científico, ¿no? Que es Merton, os suena, sociólogo, que viene a plantear en el 42, ¿no? Bueno, cuidado con lo de etos científico. Respondería a ese concepto weberiano, ¿no? De tipo ideal. Merton básicamente lo que trata es de describir, ¿no? La comunidad científica, comunidad académica, ver cómo funcionan, cuáles son las razones de su funcionamiento, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese etos científico, el comportamiento de los científicos, de la comunidad científica, en tanto que la ciencia como institución social, él lo plantea con el acrónimo CUDOS, en castellano CUDEOS, ¿vale? Ese acrónimo viene a representar lo que son valores de esa comunidad, ¿de acuerdo? Lo que son las normas. Comunalismo. Los resultados científicos son propiedad común de toda la comunidad científica. Cuando hablo de comunidad científica, por supuesto, estamos hablando también del ámbito académico, universidad, ¿vale? Comunalismo. Si habéis hecho sociología de la ciencia, os suena, o conocimiento. Aquí alguno yo creo que está conmigo en su momento y esto, ¿no? Bueno, universalismo. Todos los científicos pueden contribuir sin tenerse en cuenta su raza, nacionalidad, cultura, género. Desinterés. Los científicos actúan en beneficio de la ciencia antes que en beneficio personal. Reconocimiento versus interés crematístico. Cuidado con lo del interés crematístico. Evidentemente, los científicos tienen que vivir de algo. Evidentemente. ¿Qué año es? En el 89 es cuando el Congreso norteamericano, creo recordar que era 87-89, ¿no? El Congreso en Estados Unidos aprueba la Bayh-Dole Act, ¿no? La ley Bayh-Dole. Esa ley lo que permite es que los científicos exploten los resultados de las investigaciones, la introducción de las patentes o la introducción de todo ese conglomerado que se llaman las spin-off, las empresas tecnológicas. Es decir, incluso investigaciones financiadas con dinero público, los resultados pertenecen a los científicos, a los grupos de investigación, y con esos resultados, además de publicarlos, que es lo que se hacía entonces en términos mertonianos, la ciencia es un gran dispositivo de comunicación, ¿vale? Además de publicarlos, de obtener reconocimiento, premio Nobel y ese tipo de cosas, tú puedes coger esos resultados y montar empresas o utilizarlos con lucro personal, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando de que tú trabajes no amateur, no de forma amateur, sino de forma profesional, alguien te paga un salario y tú investigas. Estamos hablando ya de otra cosa, ¿vale? En ese sentido, lo de desinterés de Merton. Merton, por supuesto, da por hecho que los científicos son personas profesionales que trabajan en determinados ámbitos, ¿de acuerdo? Y que a cambio de su trabajo reciben un salario. Y otra cosa distinta es cuando el resultado de tus investigaciones se convierte en objeto de lucro personal, ¿de acuerdo? Eso es de lo que estamos hablando, que es un fenómeno de los años 80 en adelante. Originalidad, obviamente, la búsqueda de la novedad como mecanismo de avance del conocimiento científico, por lo tanto, del progreso de la comunidad científica y de la ciencia, ¿no? La idea de lo original es lo que mueve, ¿no?
no solamente el interés de los científicos por seguir descubriendo, produciendo, sino también el propio progreso de la ciencia. Y por último, lo pongo en skepticism por lo de kudos, ¿no? Comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo. Bueno, escepticismo organizado. Los resultados de la investigación deberán someterse a público escrutinio crítico antes de ser aceptados como conocimiento científico. ¿De acuerdo? Conocimiento verdadero. Bueno. Estos kudos, no sé si os suenan a algo de lo que yo he estado hablando antes. ¿A qué os suenan estos? Esto es ética hacker. Esto es software. Esto es Stallman. Esto es cultura libre. Es decir, son los grandes basamentos filosóficos sobre los que se fundamentan esos tres movimientos. Software libre, cultura libre, conocimiento abierto. Antes de adelantarme con las conclusiones, que ya voy acercándome, evidentemente los que hayáis trabajado sobre estos temas de Merton y tal, junto a estas normas están las contranormas, obviamente. Es decir, la realidad no tiene nada que ver, en la inmensa mayoría de los casos, con ese ethos, ¿no? Que digamos que Merton lo plantea en términos de regulación, ¿no? Aspira a que ese sea el ethos que regula el funcionamiento de la comunidad. Obviamente tenemos por un lado secretismo, lo que significa competitividad, individualismo, tenemos particularismo, la desigualdad de la producción y acceso al conocimiento científico. Casualmente los científicos, la inmensa mayoría de los científicos están en países de primer mundo, con dinero y tal, pues ese tipo de cuestiones. Por supuesto también lo que significa el acceso al conocimiento, es decir, ahora mismo, pequeño paréntesis, aquí en la facultad una de las cosas que estamos sufriendo, resultado de la crisis, es que la biblioteca, tanto adquisición de libros como lo que es el tema de revistas, se está perdiendo. Hay muchísimas suscripciones a revistas que por problemas económicos las estamos perdiendo. Eso significa que si vas a buscar artículos de esas revistas no tienes acceso a ellos, ¿vale? Evidentemente también interés, ¿no? Búsqueda de objetivos económicos, materiales, individuales, lo que yo hablaba antes. Dogmatismo, por ejemplo, ¿no? El quién lo dice premia muchísimas veces más quién dice esto que debatir sobre qué es lo que se dice, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el planteamiento con el que quiero terminar, ¿no? Que es un poco una especie de vuelta de tuerca a estos temas, más que nada por el escenario donde estamos, porque nosotros somos científicos sociales. Es decir, bueno, esto del software libre está muy bien, esto del conocimiento libre está muy bien, esto del conocimiento abierto está muy bien. Pero previamente ya había gente en el ámbito de la sociología que estaba planteando eso mismo, sobre lo que eran las comunidades generadoras de conocimiento y generadoras de cultura, sobre la comunidad científica, comunidad académica, Merton. ¿Y a dónde llego? Bueno, las herramientas, los mecanismos, los protocolos de funcionamiento de la comunidad científico-académica la han constituido desde sus inicios. Esos elementos nos han constituido, nos constituyen hoy en día. De hecho, gran parte de la crisis sobre la que se asienta ahora mismo, bueno, todos estos debates en torno a la ciencia, en torno a los problemas de los sistemas de revisión por pares, en torno a los problemas económicos, cuáles son los objetivos, cuáles son las guías, en último extremo, ¿no? Cuál es el fin, el bien común que de alguna manera sustenta la investigación, el funcionamiento de la universidad para qué, toda la mercantilización, la economización de la universidad, todo este tipo de movidas en las que ahora mismo estamos asentados. Digamos que nosotros somos los que tenemos las herramientas, nosotros hablo de esta comunidad, para hablar de ellas y para tratar de resolverlas. Y yo creo que la solución también. Frente a esa idea como que de repente yo he detectado en los últimos tiempos y detecto, ¿no? Como que de repente lo del software libre, la filosofía del software libre está bien y deberíamos aplicarla en la comunidad académica científica. O la filosofía de la cultura libre también está bien y deberíamos aplicarla. O el tema del open access, open knowledge. No, pero si es que eso es al revés. Es decir, surge de la comunidad científico-académica. Y es un poco lo que yo os vengo a plantear. Es decir, no nos dejemos llevar por cantos de sirena, o por lo que son las novedades, ¿no? Que hay como por ahí, sino que todo eso está aquí dentro. La clave es, bueno, reflexionar, pensar y debatir, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de foros. Bueno, he terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención.
no sé si alguna cuestión o pasamos directamente o como queráis. Si queréis preguntar. O pasamos directamente a lo otro. Lo que pasa es que yo creo que falta aquí todavía gente, ¿no? Sí, bueno, estaba pensado para las 5. Ya son las 5, por eso lo decía. O si queréis hacer descanso.